Vamos a la escritura bíblica en Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28, indicando con un amén cuando ya estemos ahí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El número 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Hermanos, si gustan tomar sus asientos, por favor. Pues el día de hoy todos venimos de celebraciones decembrinas en nuestra familia. El día de hoy venimos de esas celebraciones importantes que hemos tenido en nuestra casa. Creo que todos nos hemos gozado. El día de hoy la palabra que el Señor me ha dado, yo la titulé El principio y fin de la humanidad. El título de esta palabra: el principio y fin de la humanidad. En el día número 360 en el que estamos actualmente, pues ustedes saben que estamos casi por cumplir un ciclo. El Señor me ha dado esta palabra de un principio y un fin. Sabemos que es muy importante que las celebraciones que nosotros tenemos anteriormente en la antigua Israel, se tenían muchas celebraciones y al Señor le placen las celebraciones. El Señor tenía las celebraciones en sus pueblos israelita, como nosotros sabemos, las más conocidas pues son las fiestas de los panes sin levadura, que en este caso conmemoraban en el tiempo en los que ellos salieron de Egipto. Estaban las de la siega o la de la cosecha, donde se le daba la primer cosecha al Señor, donde se le daba lo mejor, las primicias al Señor. Estaba también la fiesta de los tabernáculos, la de la Pascua, etcétera. Entonces al Señor le place, definitivamente sí le placen las celebraciones, y en sus pueblos fueron instituidas en estas que son las más conocidas, en las cuales nosotros sabemos y la palabra nos instruye en este sentido. Hay lugares donde no celebran algún tipo de celebraciones como nosotros lo hacemos, pero el día de hoy yo veía algún tipo de celebración que se llevó en aquellos tiempos, y la Biblia nos habla de varios cumpleaños. Desgraciadamente los cumpleaños, y nosotros ahorita no nos vamos a ir a ese capítulo, pero en Mateo 14 nos habla del cumpleaños de Herodes. Desgraciadamente en ese cumpleaños se exaltaba solamente al hombre, y como nosotros sabemos, en ese cumpleaños de Herodes, con tanta gente y tantos excesos, se fragua la muerte de Juan el Bautista. Le pide la cabeza de Juan el Bautista la hija de Herodías, esposa de Herodes. Y sabemos que ahí una celebración también puede ser mal llevada por un camino, puede ser mal llevada, puede ser llevada en otro sentido, en un desenfoque. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que las celebraciones también pueden ser mal encaminadas, como en este caso le pasó en aquellos tiempos en el cumpleaños de Herodes, y nos lo explica en Mateo 14. Hermanos, nuestra vida y todo lo que conocemos terrenalmente tiene un ciclo. Mi vida tiene un inicio, no sé cuándo va a ser el final, pero mi vida inició un 22 de julio de 1977 allá en Piedras Negras, allá en el Seguro Social. Más o menos me dice mi madre que como a las 3 de la tarde ella estaba dando a luz a mí, a Francisco, allá, seguramente pues con los dolores de parto, que los hombres no sabemos qué son dolores de parto, gloria a Dios. Se me hace que han de ser insoportables. Una vez veía un programa donde le ponían a un varón un aparato y simulaba ciertas contracciones, simulaba algo parecido a un cólico, y el hombre decía que era horrible. Entonces pues mi mamá y yo, ese fue mi inicio. Muy seguramente mi papá también estaba esperando mi llegada, ya que yo soy el segundo hijo de 6 en la casa de nosotros. Entonces ahí fue mi inicio. Hermanos,
Ahorita lo han comentado, el Señor es el dueño de todo, el Señor es quien nos ha creado, el Señor es el que ha hecho ese milagro para que tú y yo estemos aquí en este momento. No consideremos que nuestra existencia es producto de la casualidad. Yo a ustedes no les llamo una casualidad, yo a ustedes les llamo una bendición. Yo les llamo que todos ustedes tienen un propósito por el cual fueron creados, por el cual todos y cada uno de nosotros estamos aquí. Les digo, ese es un ciclo, ese es mi inicio en mi vida, hace muchos años allá en Piedras Negras. Todos conocemos también cómo empieza la Biblia. La Biblia empieza en el libro de Génesis. No es casualidad que ahorita hayamos iniciado en este libro de Génesis, que es donde nos dice que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Y después obviamente creó a la mujer porque supo que era bueno que tuviera una ayuda idónea. En este libro de Génesis pues se nos describe no solo la creación, se nos describen más detalles, pero a detalle nos describe la creación. Nosotros podemos saber, hermanos, que actualmente hay científicos o hay personas que tratan de explicar la creación, tratan de explicar esas teorías existencialistas, teorías seculares, teorías basadas en la ciencia, pero ni todas esas les llaman teorías de la creación. ¿Por qué no les llaman que es específicamente algo comprobable? Pues porque el ser humano no ha podido comprobar la creación misma. Esas solo son teorías. Yo mucho tiempo, hermanos, creí en esas teorías de existencialistas, teorías seculares, teorías de creación, pero realmente son teorías, es algo que no ha sido comprobable, en la que actualmente yo pienso y que toda mi vida estuve equivocado, es en la teoría, no es en la teoría, es en la verdad en la que todo este mundo fue creado por Dios de manera perfecta, fue creado por su mano, fueron creados los cielos y la tierra. Actualmente, por ejemplo, no hay un científico que nos pueda explicar cómo se creó una montaña. Una montaña está ahí y el científico tiene teorías donde actualmente nos puede tratar de explicar, pero realmente no es así, no nos da la pauta como para saber que eso es científicamente comprobable de acuerdo a ciertos procedimientos o procesos. Y actualmente yo creo que estuve muy equivocado y yo creo que eso es creado solo por el perfecto, solo por Dios, solo por Jehová de los ejércitos, como lo acaban de decir, solo por quien no puede ser es inescrutable, alguien que no puede ser comprobable, que es una deidad, que es el Señor que está en los cielos. Hermanos, esto nos incluye a todos y cada uno de nosotros, a ti hombre, a ti mujer, nos incluye porque el Señor nos ha creado. En el versículo 28 de Génesis que leíamos ahorita, decía la primera parte del versículo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. En el sentido literal, este versículo no nos explica o no nos dice tácitamente que celebró una boda, pero según lo que yo he podido escudriñar, es que esa porción de la palabra que nos dijo, y los bendijo Dios, es como celebrar una boda, es como celebrar un casamiento como lo conocemos nosotros actualmente. Dios les bendijo, unió a Adán y Eva en una sola carne para que fueran uno solo y para que así procrearan en la tierra. Es por lo que yo deduzco que ahí es la primer boda que nosotros podemos considerar. Ahí es el principio donde nosotros iniciamos nuestro caminar. Es donde se da la descendencia de Caín y Abel. Es donde después llega Sem, Jafet y Cam a África, a Asia, a Europa, a dar el inicio de la como el Señor decía que se tenía que poblar la tierra en multiplicarse. Hermanos, el Señor une al hombre y la mujer por medio de una boda. Es una celebración que une, que junta, que los une en una sola carne. Como vemos, específicamente la Biblia no nos dice que es una boda, pero sí nos dice que los bendijo. Nosotros podemos ver que
que el novio es representado por Adán, la novia es representada por Eva y el juez pues es representado por Dios mismo. Imagínese usted que Dios lo case o que lo bendija directamente. Pues el Señor actualmente lo hace cuando usted es creyente y cuando usted está en alguna, pues vamos a decir que en alguna doctrina, pues usted acude ante un ministro, ante un pastor, ante un sacerdote, ante alguien de autoridad, ante Dios, y el Señor ahí lo está bendiciendo su unión. Es una celebración de una boda. En aquellos momentos, pues obviamente no había testigos, pero los testigos en ese momento eran la naturaleza misma. Esos eran los testigos, eran las montañas, eran posiblemente los animales, los peces. Entonces imagínense usted, pues ahí se da la primera celebración, la primera boda en la humanidad registrada. Miles de años después, hermanos, dando seguimiento al tema de una boda o de una celebración, que no es casualidad que estemos hablando de una celebración ya que venimos de ella. Jesús caminando en esta tierra, que aproximadamente los eruditos de la palabra consideran que Jesús, que la primera etapa del Viejo Testamento fue 2200 años y después llega Jesús. Por eso digo que miles de años después de estas bodas celebradas entre Adán y Eva, dadas por Dios directamente, llega el caminar de Jesús por tierras israelitas. Como nosotros sabemos, el ministerio público de Jesús empieza a sus 30 años, dura aproximadamente 3 años, y en sus 30 años sabemos cómo inicia su ministerio público. Él lo inicia primero preparándose, entrando en oración, primero con el bautizo de Juan el Bautista, después se adentra en el desierto 40 días y sabemos la historia, que es tentado por el demonio esos 40 días y 40 noches. Sabemos que son muy difíciles y ahí es como empieza su ministerio público. Después de esto y su caminar, pues empieza a discipular, empieza a tomar discípulos, empieza a tomar a lo que nosotros conocemos como los apóstoles. Y el primer milagro visible, el primero que Jesús hace, yo creo que muchos de ustedes lo saben, es en las bodas de Caná. Ahí es el primer milagro donde físicamente el Señor lo presenta delante de las personas, donde Jesús caminando en esa Caná, era un pueblo cerca de Galilea, donde Galilea, como sabemos, es donde está el mar, y es donde Jesús empieza su caminar. Y la palabra nos dice en Juan 2:1-10, vámonos allá a la palabra, hermanos, por favor. Juan 2:1-10 dice: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que les dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas que tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos, aquí vemos cómo en las bodas de Caná Jesús se presenta. Dice que se presenta con María, con su madre, y se presenta con 4 de los discípulos. ¿Por qué digo 4 de los discípulos? Arribita, un poco antes de este capítulo de Juan, nos explica que él empieza el discipulado. ¿Cuáles fueron esos 4 discípulos y por qué era tan importante que Jesús hiciera su primer milagro en estas bodas? Los primeros 4 discípulos que se presentan con Jesús era Andrés, Pedro, que como nosotros sabemos son hermanos y de profesión pescadores, del área de Galilea, y después también Felipe, que también era pescador. Hay un cuarto discípulo o apóstol, que en este caso se le conoce como Natanael. Natanael, que después se le cambia el nombre y se le dice Bartolomé.
Natanael era aquel israelita justo que estaba debajo de la higuera, hermanos. ¿Por qué les describo que eran 4 discípulos? Hay ciertas controversias que dicen que no fue el primer milagro que Jesús presentó, porque Mateo, Marcos y Lucas no hablan de este primer milagro. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que ellos como discípulos todavía no habían sido escogidos o seleccionados por el Señor. Mateo, Marcos y Lucas vienen después. Aquí nos lo explica Juan y nos dice que originalmente fueron escogidos Andrés, Felipe, Pedro y Natanael. Es por eso por lo que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Juan no nos habla posiblemente de este como primer milagro. Hermanos, no era asunto de Jesús resolver ese detalle que había en específico, porque como ustedes ven, María acude a él y le pide y le dice que ya no había vino, que cómo se podía resolver esta situación. Jesús probablemente vio la aflicción de María, vio su preocupación, la preocupación de su madre. Pienso yo que como hijos, cualquiera de nosotros, al ver la preocupación de una madre, pues trataríamos de solucionar con como pudiéramos su situación. Y en este caso Jesús asiente y Jesús le da una respuesta, para muchos a lo mejor un poco dura, porque le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él trataba de decirle algo, pero pues María, confiada y sabía que Jesús era capaz y tenía toda la confianza en él, les dice y le da la orden a los sirvientes que trajeran las tinajas de agua. Como nosotros podemos ver, el Jesús le trata de decir a su mamá que no era el momento para que él posiblemente hiciera ese milagro. Pero aquí Jesús muestra el amor profundo que tenía por su madre, por María. Aquí muestra esa complacencia que tenía para con ella. No, muy seguramente Jesús en su mente o en su ser estaba conectado con el Padre y le preguntó si era correcto que él procediera, y puesto que vimos que procedió porque convirtió el agua en vino, muy seguramente el Señor, nuestro Padre, le dio la luz verde, como vulgarmente a veces decimos. Hermanos, podemos ver cómo este prodigioso hecho no lo esconde, y él lo hace a la vista, como vimos, lo hace a la vista de los sirvientes. Los sirvientes, como nosotros sabemos y en la actualidad se ha conceptualizado, pues posiblemente eran las personas más humildes que había en ese lugar. No era el poderoso, no era el rico, no fue delante de todas las personas que asistieron a la boda en las cuales Jesús hizo su milagro. Jesús lo hizo enfrente de los sirvientes, enfrente de las personas más humildes, enfrente posiblemente de las personas que a lo mejor creían que no. Posiblemente muchas veces sientes que no tienes lo justo, que no tienes aquello que te corresponde, posiblemente sientes que no tienes oportunidad, y ahí Jesús muestra su benevolencia en el momento en el que su milagro lo hace enfrente de los sirvientes, de las personas más, pues a lo mejor como podemos pensar en la cadena de mando, lo que está un poco más abajo. Pero Jesús a eso no le importa. Jesús no le importa darse a conocer enfrente del poderoso. Como sabemos, pues Él utiliza a sus siervos, no independientemente de su condición económica, sino que lo que Él quiere es tu corazón, es conocer y saber cómo le vas a servir. Hermanos, en este prodigioso hecho nosotros podemos ver que esta situación no es escondida delante de estos sirvientes, y como les digo, Él los pudiera haber hecho enfrente de todas las personas, enfrente de personas adineradas, pero la intención no era esa. La intención no era impresionar absolutamente a nadie. Jesús, como nosotros sabemos, siempre buscó cumplir la voluntad del Padre. Hermanos, en este hecho nosotros podemos ver cómo Jesús fue en el pasado, es en el presente
y lo hará en el futuro. Él tiene el dominio de la naturaleza. Nosotros hemos visto cómo Jesús manejó el agua, en este caso cómo convirtiéndola en vino. Nosotros hemos visto cómo Jesús le ordenó a la tormenta que se parara y que no volteara el bote. Vemos cómo Jesús tiene el poder sobre todo lo que conocemos como naturaleza, cómo multiplicó los panes para darle de comer a más de 5,000 personas en aquel lugar donde él predicaba. Vemos cómo Jesús tiene el poder sobre, como les digo, sobre panes, sobre tempestades, sobre agua, sobre todo lo que nosotros conocemos naturalmente. Hermanos, sus milagros es necesario. Muchas veces es necesario que estos milagros sean puestos enfrente de nosotros. Muchas veces es necesario que nuestros ojos naturales sientan, vean, perciban, huelan, degusten cosas para nosotros poder saber que hay bendición. Pero en mis oraciones, cuando yo le digo al Señor, yo le doy muchas gracias por lo que puede sentir mi cuerpo, por lo que pueden ver mis ojos, pero siempre le pido por esas bendiciones que son imperceptibles en mi vida, porque sé que el Señor hace milagros que muchas veces son imperceptibles y creo en ellos. Creo en aquellos muros que están levantados en mi casa, donde sé que el enemigo no va a llegar, donde sé que el enemigo va a intentar llegar. Creo en esa armadura que el Señor nos ha dado, creo en ese yelmo que el Señor me ha permitido portar. En este año, hermanos, he tenido mi primera batalla en la mente. Cuando la hermana María hablaba de su hijo Edgar, me vino a la mente mi primera batalla en este año de ansiedad. Les digo que nunca había experimentado nada de eso. Es, creo que la primera lucha que he tenido de manera espiritual. He tenido mucho el apoyo de mi eje, del eje de mi vida. Primero que nada, he sentido el apoyo y el respaldo de Dios a través de mis pastores, a través de mi pastor Tino y mi pastora Araceli. He sentido ese respaldo de Dios, ese perdón otorgado por mi esposa por situaciones hechas en mi vida pasada. Durante 1 año y medio, hermanos, yo le pedí al Señor que me ayudara como le ayudó a David, que me indicara cuándo salir a la batalla, que me indicara cuándo dar el paso, para que mi libro fuera abierto, para no esconder absolutamente nada. Un día el pastor me dijo: no le dejes una carta al enemigo, porque un día esa carta, ese as lo va a agarrar y lo va a tratar de usar en contra de ti. Lucha para quitárselo. Posiblemente no puedas hacerlo solo, pero dile al Señor que te guíe, como le decía a David. David le preguntaba si atacaba a los filisteos, si subía a la montaña, si tenía que rodear. Así estuve durante 1 año y medio, y un día el Señor me indicó que era el momento. Un día me dijo: ve a la batalla, que te voy a ayudar. Y les puedo decir que he visto su mano a través del perdón de mi esposa. He visto su mano a través del respaldo de mis pastores. He visto en las oraciones de todos y cada uno de los hermanos que están aquí presentes. He sentido su calor, su camaradería. Sus oraciones las he sentido, créanme, ahí donde he estado hincado. He tenido también el apoyo de parte de toda mi familia. He abierto mi libro también ante ellos, ante toda mi familia. Me conocen, no hay ningún secreto delante de ellos. Yo les he dicho que era necesario que esto pasara, que mi madre y que mi padre conocieran a su hijo de manera profunda, no escondiendo absolutamente nada, porque
era necesario, porque el Señor quiere algo limpio, quiere algo honesto, quiere algo, como lo dijo ahorita la hermana Hilda, algo que sea limpio, algo que sea completamente transparente. Y les digo, también he sentido el apoyo por parte de las personas de mi trabajo. Hay personas que no me conocen, por mucho tiempo. Yo creo que tengo 4 años trabajando con ellos. Y también he sentido el apoyo de parte de ellos en cuanto a pues cuestiones seculares, como permisos, como consejos, como gente de la que yo nunca me hubiera esperado. E inclusive déjenme decirles que un día en esa etapa, que fue más o menos como en el mes de octubre o noviembre, hasta me encontré a un jovencito que tuve la dicha de formarlo en su primera etapa de manera profesional. Está en Manzanillo, Coahuila, y me lo encontré en el mall y dije yo, ¿cómo te vengo a encontrar aquí? Me dio un abrazo tan fuerte y no se me olvidan sus palabras, y me dijo que él sabía el cambio que había hecho en mi vida, porque sabe que ya no tomo, gracias a Dios. Sabe que ya no tengo aquellas prácticas que yo tenía con anterioridad. Y me dijo el joven, me dijo, lo estás haciendo bien. Si te has entregado de la manera en la que te has entregado al trabajo, entrégate también de la misma manera al Señor. Y me reconfortaron mucho esas palabras, ver que un jovencito que actualmente pues ya tiene 10 años más, en aquellos tiempos era de 21, ahorita ya tiene 31, me dijo que él sabía del tipo de entrega en la cual yo siempre le he dado a mi trabajo y a las cosas que he hecho. Y el día de hoy yo les confieso que me faltaba un paso, me faltan muchos pasos, pero me faltaba abrir mi libro. Un día el pastor habló y me da risa, porque un día el pastor habló sobre los pecados ocultos que todos podemos llegar a tener, o que algunos pudieran llegar a tener. Terminando la predicación, estaba en un lado de mi pastor y me dice que posiblemente la palabra fue a lo mejor algo fuerte, pero era necesario, y a lo mejor que si alguien sabía, que si viendo las caras de las personas a lo mejor alguien se hubiera sorprendido. Yo me quedé como no sorprendido, fingiendo que mi libro estaba abierto cuando no estaba abierto. Entonces esa palabra era para mí, y me decía el pastor, el Señor por medio del pastor, que tenía que abrir mi libro, que era necesario. Hermanos, siguiendo con la palabra, podemos ver, como les digo, cómo Jesús hizo esto delante de los sirvientes. Como les digo, muchas veces nuestro caminar, tenemos muchas veces que ver, tenemos que sentir para saber que ahí están las bendiciones, pero las bendiciones ya están ahí. Hay luchas, hay batallas que ya se están peleando para que el mal no llegue a nuestra casa, para que la enfermedad también se mantenga a raya. Muchas veces en el caminar temprano de una persona cristiana, como en el caso de mi hermano, el enemigo trata de desanimarte, ¿no? Como yo les decía, pues mi hermano tiene sus 4 niños ahorita positivos en COVID, pero lo que yo le digo a mi hermano es que le siga para adelante, y que le siga echando ganas, porque realmente estar en la presencia del Señor o venir a sus pies es de beneficio. Y el día de ayer escuchaba una reflexión que decía que por qué el cristiano en su temprana etapa era atacado, porque el cristiano empezaba a tener argumentos en contra del diablo. Cuando tú empiezas a tener argumentos en contra del diablo, tienes cómo pelearle, tienes cómo decirle con la palabra en la mano o con la palabra en tu mente, porque la hermana Hilda nos ha dicho y aconsejado que es necesario tener versículos aprendidos de memoria.
es necesario, y te empiezas a tener argumentos y al diablo no le gusta que le empieces a pelear. ¿Por qué? Porque él sabe que ya fue derrotado. Cuando tú le declaras que ya fue derrotado en la cruz, cuando tú le declaras que está en tus pies y que no puede hacer nada contra ti porque eres un coheredero de Jesús, cuando tú le puedes declarar que no puedes tentar al Señor tu Dios, cuando tú le declaras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es cuando el diablo se inquieta, es cuando sabe que tú empiezas a tener argumentos y cómo pelearle esa batalla. Hermanos, muchas veces no nos vayamos solamente con lo que va a nuestra vista, con lo que nosotros sentimos. Tratemos de despertar nuestro espíritu. Es una buena oportunidad este mes de enero que viene para que nosotros entremos en esa comunión. No es casualidad que vayan a ser 30 días, 29, 30 días de ayuno, de oración, 5 de la mañana, 7 de la tarde, palabra fresca, palabra del pastor. Yo estoy seguro que tiene esa comunión con el Señor, y estoy seguro que estos días vienen cosas buenas, vienen cosas importantes para la vida cristiana, para la vida espiritual. Nosotros llegamos aquí en un ayuno, hermanos, hace aproximadamente 4 años llegamos aquí en un ayuno, yo me acuerdo, y llegué después de 2 años que el pastor Tino me había dado palabra, pero esa palabra penetró y se quedó en mí, y cuando yo necesité de algo, yo le hablé al varón de Dios. El varón de Dios me contestó y me dijo, ven, yo no sabía específicamente que estaban aquí en los servicios de enero, que eran los servicios de ayuno y oración, y pues llegamos en ese periodo, hermanos. Es importante que nosotros activemos este lado espiritual que existe. No le crea al diablo, como dijo la hermana Hilda. Usted no va a vivir nada más 120 años, es su elección si quiere vivir 120 años, pero usted puede vivir por una eternidad allá en los atrios celestiales, como el Señor lo ha dicho. Hermanos, el Señor Jesús hizo estas obras, hizo este milagro en una boda. Es importante porque él le daba la importancia a esa boda, y él escogió hacer el milagro específicamente en ese evento. Sabemos que nosotros muchas veces tenemos que ver, ¿por qué? Porque es nuestra naturaleza. La hermana Hilda lo acaba de decir, no es coincidencia. Todo está diseñado para alejarnos de la presencia de Dios. Somos humanos imperfectos, somos humanos infieles, pecaminosos, pero todos los días tratamos de luchar contra esa naturaleza. ¿A través de qué? Activando el Espíritu, porque el Señor Jesús nos dijo: les voy a dejar mi consolador, mi respaldador, su soporte, su asistente hasta el fin de todos los días. Él va a estar con nosotros, y lo declaró. Hermanos, con estos hechos, los primeros discípulos, como ya los mencionamos, que fue Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, empezaron a creer. Era necesario que ellos posiblemente en su temprano caminar empezaran a ver esto para ganar confianza, para poder aprender las enseñanzas que Jesús les estaba dando, y después cumplieran esa gran comisión que se les dio, que es en este caso transmitir todas estas enseñanzas, los evangelios y todas las palabras que son para bienestar para su pueblo. Aún ellos pasaron por muchos momentos, hermanos. Se dice que los discípulos prácticamente todos murieron como mártires, hermanos, pero a pesar de esos duros momentos y de haberse negado a sí mismo y a sus familias, ellos estaban peleando por un gran galardón. Ese galardón de estar allá en los atrios celestiales con el Señor, ellos estaban peleando por ellos y muy seguramente también por sus familias, hermanos. Recordemos lo que Felipe, el tercer discípulo de Jesús, al menos así en ese orden fue como lo leí, le dice a Natanael, le dice: ven y compruébalo. Felipe le declara que estaba el Mesías, que estaba quien se había dicho en la profecía que iba a estar aquí, y le declara: ven y compruébalo, ven, aprendamos de él, veamos lo que él hace. Cuando Natanael se le presenta a Jesús, Jesús le declara ese día en el que lo convirtió en el discípulo. Él le dice que delante de él vería los cielos abiertos, bajando y subiendo los ángeles sobre Jesús. Hermanos, imagínense qué hermosa promesa le hizo a Natanael, ese israelita sin engaño que estaba debajo de esa higuera y que el Señor ya lo estaba viendo. Hermanos,
Una boda une, pero yo les tengo que ser muy claros y tengo que ser muy sinceros, y pasa en muchas familias. Actualmente ronda un espíritu en muchas de las casas de nosotros, de los conocidos, de nuestras familias. Ese espíritu se llama divorcio o separación. Hermanos, seamos muy cuidadosos de esto, porque lo que Dios une un día no lo quiere separar. Sabemos que ha dado en su escritura algún tipo de salvedad, puesto que en las escrituras se habla que hay una carta de divorcio, porque el Señor sabía que muy seguramente era muy difícil que todos, por nuestra naturaleza pecaminosa, pudiéramos cumplir y no fijar nuestra vista en alguien más o en algo más. Entonces, pero sin embargo les digo que es algo que al Señor no le place. Hermanos, esta herramienta, este espíritu que asola muchas de las casas, es una herramienta del engañador. Es una herramienta de aquel que quiere separar, de aquel que quiere dividir, de aquel que quiere destruir. Dios realizó la primer boda en la humanidad. Es tan importante para Él así una boda, una unión que Él hace. Jesús realizó su primer milagro público en una boda. Recordemos, hermanos, que la sociedad de la familia, que la base de la familia es que la base de la sociedad es la familia, hermanos. No hay otra, y la familia se llega por medio de una boda. Si tú consideras que eres un cristiano de verdad y que Jesús y el Señor está en tu corazón, quita de tu vocabulario ese espíritu. Pídele al Señor que te lo quite. Hermanos, ya vimos cómo empieza en una boda, cómo es tan importante que Jesús va y hace su primer milagro en una boda. Y vemos cómo un día todo va a acabar en una boda, en las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:7, vayámonos ahí a esa escritura bíblica, hermanos. Apocalipsis 19:7. La palabra dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este es el último libro de la Biblia, hermanos, y el último libro de la Biblia, se le fue revelado a Juan. ¿Quién era Juan? Juan era el único discípulo que prácticamente no fue muerto como un mártir. A Juan se le exilia a una isla y ahí se le da a conocer. ¿Por qué precisamente a Juan? Juan era el discípulo que amaba profundamente a Jesús. Puesto por ese amor que demostró Juan, se le hace esta revelación del último libro de la Biblia. En este último libro, como vimos en Apocalipsis 19:7 nos dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, es el cerrojo, es donde un día va a terminar todo, con esas bodas del Cordero que se celebrarán. Es la unión de su iglesia con el Señor Jesús, que un día va a venir a este lugar y va a reclamar a su novia. Se va a celebrar una gran cena. Se le mostró a Juan que se va a celebrar una gran cena con su iglesia. ¿Dónde? Allá donde habita el Señor. El Señor habita a la diestra del Padre. Esto va a ser en los atrios celestiales donde Él habita. Consideramos, hermanos, la importancia de ser parte de esa novia, de ser parte de esa iglesia. Es muy importante que nosotros nos preparemos para poder ser partícipes de esa sublime celebración. Terrenalmente, hermanos, nosotros podemos ser considerados como esa novia también, si nosotros nos esforzamos y somos parte de esa novia, que es considerada la iglesia, es considerados aquellos santos, aquellos que están apartados para la obra de Dios. Físicamente se nos dice que sí, efectivamente seremos una sola carne, nos uniremos a nuestras esposas y seremos una sola carne. Eso es lo que terrenalmente se nos dice, pero lo que espiritualmente también se nos instruye diciendo es que un día vamos a ser unidos en el Espíritu a Jesús por medio de estas bodas que serán celebradas allá junto al Padre. Hermanos, pongamos más o menos, quisiera yo poner esto en perspectiva. Existen varios
Existen varias descripciones para aquellos los que le sirven al Señor. Existen los hijos de Dios, existen aquellos que son siervos de Dios. Aquellos que son siervos de Dios son aquellos que son los hijos de Dios. Es como decirles que es un hijo para ti, un hijo para el Padre. Un hijo del Padre pues busca su amor, busca sus caricias, busca su protección. Y inerte a ser descendiente de alguien, pues inerte ahí está una herencia. Es algo que ya te toca, es algo que es por ser parte de esa familia. Es una herencia espiritual, es una herencia en identidad, es una herencia de linaje, es una herencia de real sacerdocio. Es lo que veíamos que los hijos de Dios un día van a ser herederos del Señor, van a ser herederos y tienen como quien dice este nivel. En Romanos 8:17 nos dice, se los voy a parafrasear nada más, que serás heredero cuando vives en el Espíritu y no conforme a la carne. Esos son los hijos de Dios. El que por una de alguna u otra manera un día va a heredar esto, que es muy bonito. Existen también aquellos que son siervos de Dios, aquellos que les caracteriza su humildad, ser personas serviciales, ser fieles, y eventualmente un día serán acreedores al gran galardón que nos da el Señor, que es la corona de justicia. Esta corona de justicia se le da a aquel buen siervo, aquel siervo bueno y fiel. En Mateo 25, en la parábola de los talentos, también se los voy a parafrasear, nos habla del siervo bueno y fiel, aquel que utilizó los talentos que su amo le dejó para cuando él viniera a pedir cuentas, pues le entregara más talentos de lo que le dio. Y sabemos lo que representa un mal siervo, aquel que escondió el talento, que no lo usó, que simplemente tuvo miedo. Y sabemos esos son los siervos, los fieles, los que obedecen, los que de alguna manera van a heredar ese galardón de justicia. Les digo, en Mateo 25 nos hace una explicación de esos que son los siervos, el siervo bueno, fiel y prudente, que puede entrar en el gozo del Señor definitivamente. Pero existe una descripción. Estas dos descripciones que anteriormente hemos visto son maravillosas, son excelentes. Ser heredero y ser acreedor al gran galardón del Señor, pues yo me maravillo con estas características. Pero existe una etapa que para mí simplemente está arriba de estas, que es lo que estamos viendo, ser la esposa del Cordero. Porque es distinto ser la esposa del Cordero. Tú a tu esposa o a tu esposo sabe lo más íntimo de ti. La esposa o el esposo no busca a su esposo no busca a su esposo por una herencia, no busca a su esposo por un galardón, busca a su esposo porque simplemente lo ama, porque quiere estar cerca de él, porque se preocupa de él, porque, como les digo, no se buscan herencias, no se buscan galardones, no se busca ningún reconocimiento, no se busca una posición, simplemente se quiere estar cerca de la persona amada, ya sea él o ella, porque está profundamente enamorado de él o de ella. Tiene, como les digo, no sé, en mi caso había algo, por eso les comparto, había algo que íntimamente no sabía mi esposa. Entonces yo le doy gracias al Señor por permitirme abrir mi libro ante ella, que sepa toda mi vida, específicamente mis faltas, mis fallas. Y es de la manera en la que actualmente yo veo cómo tiene acceso a todo de mí absolutamente. Así es como un día vamos a tener acceso a lo que el Señor tiene acceso, a lo que el Señor Jesús tiene acceso, porque vas a ser su esposa. Vas a estar ahí, el Señor ya no te tiene que revelar nada, puesto que vas a estar unido en el mismo espíritu, como lo está, como en este caso con Jesús. Hermanos, por esa iglesia va a venir un día el Señor a arrebatar. Por esa iglesia un día el Señor va a venir por su novia para celebrar esa gran cena de la que nosotros estamos viendo el día de hoy, las cenas del Cordero.
Les digo, hermanos, hay un tipo de amor que viene de Dios, que no es de padre, que no es de maestro, que no es de amigo. Es un amor tan profundo que no solo enciende el espíritu. Les puedo decir que literalmente lo incendia, hermanos. No solamente lo enciende, lo incendia. Es un amor tan profundo que llega a esos niveles. Su amor es como fuego consumidor. En Hebreos 12:29 nos dicen que Dios es como fuego consumidor. De esa característica y esa índole es su amor, que puede llegar a incendiar en fuego. Hermanos, ese amor que el Señor nos entrega sin ninguna reserva, lo podemos ver a través del gran sacrificio que hizo al dar a su único y amado Hijo, a darlo por la salvación, por ti y por mí. Ahí podemos ver cómo es el gran sacrificio que hizo el Señor y cómo su amor no tiene ninguna reserva, ya que lo dio para nuestra salvación. Así como Él lo hace también el día de hoy, nos demanda y espera todo de nosotros. Hermanos, todos los días, hermanos, el Señor, todos los días, el Señor abre su corazón para todos los seres humanos. El Señor sale como el sol para buenos y malos, para toda la humanidad. Todos los días, sin ninguna reserva, Él abre su corazón para nosotros. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos pedazos el corazón de Dios. Lo hacemos pedazos con nuestras desobediencias, con nuestras transgresiones, con nuestro mal caminar, con nuestra mala cabeza, con nuestra falta de atención, con nuestra displicencia, al ser fríos. Pero ¿qué es lo que hace el Señor al día siguiente? Vuelve a poner su corazón para todos nosotros y nos vuelve a dar otra oportunidad. El jueves nos dijo la pastora que es tan paciente que no quiere que nadie perezca y que todos vengamos al arrepentimiento. Día tras día el Señor sigue dando otra y otra y otra oportunidad, no importando que nosotros en algunas ocasiones su corazón lo hagamos pedazos literalmente, ya que sabemos que a Él no lo podemos dañar. Hermanos, ya para cerrar, yo les digo que es importante que lo busquemos al Señor de manera honesta, íntegra, que era la palabra que mencionó la hermana Hilda. Honesta y de manera completa, no a medias tintas, hermanos, no más o menos. El Señor ya sabemos qué es lo que piensa de los tibios. Ya sabemos, o quédate frío o quédate caliente, porque el tibio será vomitado. Eso lo sabemos. Yo creo que nadie quiere ser vomitado en su momento. Queremos, perdón. Hermanos, al ser su novia y eventualmente su amada esposa, un día nosotros y su amada iglesia, un día tú puedes y nosotros podemos ser parte de ellos. Yo puedo ser parte de ella. Él nos permite participar en esta, nos puede permitir participar en esta suprema celebración. Por medio de esta unión, nosotros podemos crucificar al mundo, nosotros podemos crucificar al pecado, crucificar inequidades y todo aquello que nos aleja de nuestro amado. En esta mañana yo te animo a que te prepares a ser esa novia por la que Jesús un día vendrá y arrebatará del enemigo. La arrebatará con autoridad y con violencia. Cuando tú arrebatas algo, no nada más vas y lo pides así, lo arrebatas, lo quitas y le dices, no es tuyo, es mío. Lo viene y lo reclama. Así lo hizo el Señor, así lo va a hacer el Señor en un futuro. Hermanos, seamos conscientes que la promesa del Señor es llevarnos con Él a esa cena que se va a celebrar en los atrios celestiales. Él está sentado a la mesa, Él está sentado a la diestra del Padre y un día va a venir por su novia. Yo les digo algo, estén listos. No seamos esa novia chamagosa o sucia, porque el Señor no va a recoger a esa novia chamagosa o sucia. El Señor va a venir a recoger a esa novia que tenga su vestidura limpia, sin mancha, sin arruga. En Apocalipsis 19:8 nos dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Hermanos, dése cuenta usted vístase de ese lino fino y limpio que nos dice Apocalipsis 19:8, que viene a ser aquellas acciones justas de los santos, aquellos que están apartados para la obra de Dios. Yo, con el testimonio que les acabo de dar, estoy luchando para lavar mi ropaje, para que este ropaje esté listo, para poder tener ese lino fino en mí y poder ser esa novia que un día el Señor va a venir por ella, para que mi vestidura no esté manchada, para que mi vestidura esté desarrugada, porque es por la que el Señor viene. Hermanos, yo los dejo con esto, con este ciclo donde empieza y donde empieza en las bodas con Adán y Eva y acabará en las bodas del Cordero, allá en los atrios celestiales, siendo usted su novia.